La gran cámara del Consejo Galáctico brillaba con un resplandor casi divino, su cúpula cristalina refractaba la luz de una estrella supergigante distante. Delegados de más de 100 sistemas estelares murmuraban entre sí. Sus voces eran una cacofonía de chasquidos, zumbidos y entonaciones guturales. Se suponía que hoy sería una mera formalidad, una última despedida condescendiente de una raza inferior antes de que el Consejo volviera a centrarse en asuntos de verdadera importancia. En el centro de la vasta cámara, el alto consejero Vex Tera enderezó su figura alargada, entrecerrando los ojos al ver a la delegación humana. Estaban sentados demasiado quietos, demasiado serenos a su lado. El embajador Thor flexionó sus tendones neuronales en un gesto inconsciente de inquietud. Había asistido a innumerables sesiones del Consejo antes, había presenciado el ascenso y la caída de especies enteras bajo el peso de la burocracia. Había algo inquietante en los humanos. No tenían motivos para sentirse cómodos aquí. La voz de Vex Tera, profunda y cargada de siglos de autoridad, resonó en la cámara. Representantes de la Tierra. Este consejo ha revisado su petición. Un susurro recorrió la cámara mientras varios diplomáticos se movían, algunos ansiosos por ver la inevitable humillación. Vex Tera continuó. Has demostrado un admirable nivel de determinación en tu expansión más allá de tu sistema natal, y sin embargo, a pesar de este entusiasmo, tu especie sigue siendo anómala, según todas las métricas observables. Dejaste que la palabra se asentara, esperando una reacción. Ninguna, acudió. Los humanos simplemente escucharon. El embajador Thor se inclinó ligeramente hacia adelante, escudriñando a la humana en el centro de la delegación. La ministra de Comercio Bryn Kalewa, una mujer de estatura normal, para los estándares humanos, estaba sentada con una pierna. Cruzó los dedos distraídamente, trazando el borde de una placa de datos. Había algo casi perezoso en su postura, pero la forma en que se mantenía, la inclinación casual de su cabeza, sugería que, de lo contrario, Vexa presionó para continuar. La dependencia del armamento cinético es desconcertante, mientras que el resto de la galaxia civilizada ha evolucionado más allá de los rudimentarios armamentos basados en proyectiles. Su ejército aún se aferra a ellos como si estuviera encadenado a sus orígenes primitivos. Una risa recorrió la cámara, una mezcla de voces guturales y zumbidas. Vex Tera permitió que la burla persistiera antes de continuar. Su flota, aunque de rápido desarrollo, carece de la escala, la sofisticación y la proyección de energía necesarias para el verdadero dominio interestelar. Su gobierno es errático. La volatilidad psicológica de su especie los convierte en socios poco fiables en el delicado equilibrio de la diplomacia interestelar. Thor observó a Kalewa atentamente, esperando alguna señal de frustración, pero la expresión de la mujer permaneció inalterada. Una leve, casi imperceptible, sonrisa burlona se formó en la comisura de sus labios. Tera se inclinó ligeramente hacia adelante por estas razones y muchas más. El Consejo Galáctico ha tomado una decisión unánime. La petición de la Tierra de membresía oficial es rechazada. Silencio, ninguna protesta. Thorne frunció el ceño. Las pocas especies que habían sido rechazadas de plano habían estallado en indignación y rabia, o habían caído en súplicas desesperadas. Pero los humanos permanecieron allí sentados, en silencio e impasibles. Kalewa exhaló suavemente por la nariz, asintiendo como si hubiera estado esperando la decisión desde el principio. Luego, con una facilidad que no debería haber correspondido a un momento así, desdobló las piernas, se levantó y se alisó la parte delantera del abrigo. «Ya veo», dijo simplemente. «Bueno, gracias por tú». Los ojos superiores de Vex Tera se crisparon. «Eso es todo lo que tienes que decir». Kalewa volvió la mirada hacia él. Esa misma sonrisa burlona aún se dibujaba en las comisuras de su boca. «¿Qué más hay que decir, Thorn?» Endureció ese tono. Le faltaba la derrota. El murmullo en la cámara se volvió más fuerte. Las voces se elevaron con confusión. Así no era como se suponía que debía ir. ¿Dónde estaba la súplica? La diplomacia desesperada. La voz de Vex Tera se endureció. La Tierra ya no tendrá los privilegios de las rutas comerciales reconocidas. Tu embargo tecnológico seguirá vigente. Cualquier intento de afirmar el dominio en los sectores controlados por el Consejo se considerará un acto de agresión económica. Calloway inclinó la cabeza. ¿Asumes que pedimos permiso? Las palabras se deslizaron por la cámara como una repentina corriente de aire frío. Los zarcillos de Thorn retrocedieron. Algo andaba mal. Los dedos de Vex Tera se curvaron contra la superficie de su podio. El Consejo no tolerará. Entendimos que Calloway intervino.
¿De verdad? ¿Dejaste tu posición clara? Hizo un ligero gesto a su delegación. Debemos. Los representantes humanos se pusieron de pie al unísono. Sus movimientos eran mesurados y eficientes. Thor no podía dejar de observarlos. Había una precisión en ellos que lo inquietó cuando Kalewa se giró para irse. Vextera habló de nuevo. Su voz estaba cargada de irritación. Sepan que esta tierra humana no encontrará aliados dentro de este consejo. La galaxia es vasta. Controlamos sus venas. Estarán aislados, contenidos y cuando el peso de la realidad aplasta tus ambiciones. Recuerda este momento. Kalewa se detuvo. Por primera vez, se giró por completo hacia el alto consejero. Sus ojos azules y alegres, fijos en el cuerpo de Thor, se pusieron rígidos. No había miedo en ellos, solo paciencia y algo más, algo mucho peor, la certeza de un depredador. Kalewa sonrió con calma, divertido. Lo tendremos en cuenta. Y con eso, los humanos salieron. Sus pasos resonaron contra las paredes cristalinas. La puerta selló. Tras ellos, un largo silencio siguió. Thor se dio cuenta de que se aferraba al reposabrazos de su asiento. Lentamente, deliberadamente, lo soltó. La cámara permaneció en silencio, salvo por el lejano zumbido de los reguladores atmosféricos. No sabía por qué, pero un escalofrío se le había metido en los huesos. Deberían haber estado enojados, desesperados o suplicantes. Deberían haber sido cualquier cosa menos lo que eran. Alto consejero Vex. Tarara ex holo bruscament, negando con la cabeza. Está hecho, sigamos adelante. A asuntos más urgentes, pero Thorne apenas lo oyó. Su mente seguía repasando ese último intercambio. La sutil diversión en la voz de Kalewa. La forma en que había mirado a Vextera, no con desafío, sino con expectación, como si ya estuviera jugando un juego que aún no se habían dado cuenta de que había comenzado. No sabía por qué, pero en lo más profundo de su ser, algo frío y silencioso le susurró, habían cometido un error y los humanos lo sabían. La primera señal de que algo andaba mal llegó. 3 semanas después del veredicto del Consejo, el decreto que rechazaba la petición de la Tierra se había transmitido por todos los canales de sanciones. Una declaración destinada a consolidar el lugar de la humanidad como un caso atípico, una anomalía, indigna de la inclusión interestelar. El resultado esperado era una retirada diplomática, una recesión económica y una eventual desesperación silenciosa. Ese era el patrón. Así eran las especies que fueron expulsadas. Siempre respondía, pero la humanidad no seguía el patrón. El embajador Thorn había estado monitoreando la situación con curiosidad ociosa, más por interés académico que por preocupación. Había asumido que la Tierra pasaría los próximos meses colapsando, con sus rutas comerciales sin el apoyo de la infraestructura aprobada por el Consejo. En cambio, los informes que comenzaron a llegar a cuentagotas eran extraños. Un envío de superconductores raros con destino a un mundo alineado con el Consejo no había llegado a tiempo, no por incompetencia humana, sino porque el proveedor lo había redirigido a una colonia independiente bajo contrato con la nueva iniciativa comercial de la Tierra. Los proveedores habían optado por vender a los humanos en lugar del Consejo. Los zarcillos neuronales de Thorn se contrajeron mientras revisaba sus informes. Otra anomalía. Una empresa manufacturera de nivel medio del Consejo informó una caída repentina en los pedidos porque uno de sus principales compradores había firmado un acuerdo exclusivo con la Tierra, luego otro y otro. Tomó menos de un mes para que el patrón se volviera innegable. La humanidad no se derrumbaba bajo el peso de su rechazo, sino que estaba creciendo. La preocupación de Thorn se intensificó cuando recibió un despacho clasificado de un oficial de inteligencia comercial del Consejo. El mensaje fue breve pero escalofriante. La humanidad está eludiendo los mercados sancionados. Su comercio se está expandiendo, no disminuyendo. Estaban listos para esto. Thor leyó las palabras una y otra vez. La frase asintió con la cabeza. No se adaptaban, no reaccionaban, estaban listos. Habían esperado el rechazo. Habían planeado. Para ello, solicitó una audiencia de emergencia con el alto consejero Vextera. La reunión tuvo lugar en las cámaras internas del Consejo, un santuario privado lejos de las miradas indiscretas de dignatarios de menor rango. Vextera se sentó frente a él, con la postura rígida, con los antebrazos cruzados. Irritado, más le valía que esto fuera. Importante, dijo Thor. No tengo paciencia para el dramatismo humano. Thorne bajó su bloc de datos. Algo está pasando. La economía de la Tierra debería estar sufriendo.
Están estableciendo rutas comerciales alternativas fuera de nuestra supervisión. Beaks. Tera dejó escapar un agudo suspiro siseante. Sí. Ya revisé estos informes. ¿De verdad crees que algunas pequeñas fluctuaciones en el comercio representan una amenaza para el Consejo? No son pequeñas. Thor presionó. Sectores enteros están cambiando. Colonias independientes que antes dependían de nosotros para su infraestructura están recurriendo a alternativas construidas por humanos. Se inclinó hacia adelante. Estaban preparados para esto. Alto consejero. No están luchando por sobrevivir. Están ejecutando una estrategia. Vex. Tera lo miró con algo entre escepticismo e irritación. ¿Y qué sugieres? ¿Que tratemos esto como un acto de agresión? Thor dudó. Todavía no, pero... Debemos ser cautelosos. Esto no es una desesperación típica, esto es calculado. Vex Tera exhaló por la nariz y agitó la mano con desdén. Luego, endurecemos las restricciones, aumentamos los aranceles para cualquier especie no perteneciente al Consejo que comercie con la Tierra. Veamos cómo se mantiene su estrategia cuando cortamos sus cadenas de suministro. Zeta asintió, aunque la inquietud aún le revolvía el estómago. Esperaba que fuera suficiente. Estaba equivocado. Las sanciones del Consejo entraron en vigor inmediatamente. Las rutas comerciales se cerraron. Cualquier especie que comerciara con la humanidad se enfrentó a fuertes sanciones. Este debería haber sido el momento en que la Tierra flaqueó. Fue el Consejo el que sufrió la primera ondulación cuando un puesto de investigación independiente reportó una repentina e inexplicable caída en los costos de energía. Los reactores diseñados por humanos habían superado los modelos aprobados por el Consejo, que proporcionaban energía más limpia y económica. La segunda ondulación siguió. Días después, un mundo marginal en el límite del espacio del Consejo reportó un auge económico no por inversiones respaldadas por el Consejo, sino por instituciones bancarias humanas que ofrecían mejores tarifas e infraestructura. Luego vino una onda expansiva. La red comercial alineada por el Consejo colapsó por completo cuando sus principales proveedores desertaron a mercados controlados por humanos. Sin coerción, sin amenazas, solo simple lógica económica. Thor miró los informes con creciente incredulidad. Los humanos no solo estaban sobreviviendo bajo las sanciones, sino que estaban ganando. No fue hasta el primer. Llegó un informe militar que indicaba que Thor sentía un temor real. El Consejo había descartado durante mucho tiempo las capacidades militares de la humanidad, considerándolas rudimentarias y obsoletas. El armamento energético había reemplazado desde hacía tiempo a los proyectiles físicos en todas las civilizaciones avanzadas. Sin embargo, la transmisión interceptada fue breve. Un pequeño puesto de avanzada controlado por el Consejo en el borde exterior había estado asediado por piratas durante meses. Sus solicitudes de ayuda fueron ignoradas debido a la negligencia burocrática. En su desesperación, aceptaron la ayuda de una empresa de seguridad afiliada a la Tierra. Los piratas fueron aniquilados en un solo combate. El informe detalaba la batalla. Las fuerzas humanas habían desplegado francotiradores. Al principio, Thor se burló de los francotiradores. Había estudiado estrategia militar durante décadas y el armamento cinético de largo alcance era una reliquia obsoleta, ineficaz contra la tecnología de escudo moderna. Sin embargo, el informe describía muertes por disparos imposibles. Su alcance es el doble del de cualquier tirador conocido. Un disparo en particular hizo que sus tentáculos se curvaran con inquietud. Un francotirador humano había disparado a través de las distorsiones gravitacionales de una tormenta planetaria, teniendo en cuenta la resistencia atmosférica, la interferencia magnética y la cizalladura del viento. La bala había alcanzado a un comandante pirata en el cráneo a más de 2 kilómetros de distancia. Ningún arma de energía había hecho eso jamás. Thor dejó el informe. Sus dedos temblaron ligeramente. Activó un canal seguro con el alto consejero Vex Tera. Tenemos un problema. El rostro de Vex Tera apareció en la pantalla. Su expresión era de cansancio e impaciencia. Otra disputa comercial. No. Thorn dijo con voz tensa. Peor aún. Subió el informe militar. El alto consejero lo hojeó. Su expresión se ensombreció tras un largo silencio. Vex Tera habló. ¿Estás seguro? Esto no es una anomalía. No lo es. Otro silencio. Vex Tera esi froto la scene. Irritación. Camino a algo más pesado, entonces debemos actuar. Zor exhaló. Estuvo de acuerdo, pero ten cuidado.
Beaks. La mirada de Tera se endureció. Ya hemos superado la precaución. El canal se cerró. Thorne se recostó, mirando al techo por primera vez desde el rechazo de la humanidad. Sintió algo que nunca antes había asociado con ellos. Temor. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió bajo un aire de pánico apenas contenido. La vasta cámara cristalina, que una vez fue un faro de orden burocrático, ahora vibraba de agitación. Los delegados susurraban en tonos frenéticos y apagados. Sus voces estaban impregnadas de algo extraño. El embajador Thor había visto un cambio de poder antes, pero nunca como este. La expresión del alto consejero Vex Tera estaba tallada en piedra, pero sus antebrazos permanecían apretados contra el podio. Era una pequeña señal, pero Thor conocía al alto consejero lo suficientemente bien. Para reconocerlo por lo que era, incertidumbre, le hemos dado a la humanidad demasiado margen de maniobra. Vex Tera anunció con voz cargada de rabia controlada. Su subterfugio económico ha infectado nuestros sistemas. Su tecnología ha superado la proyección. Y ahora buscan afirmar su dominio militar desafiando a este consejo. Una oleada de inquietud recorrió la cámara. Thor sabía que esa última parte no era del todo cierta. Los humanos no habían reclamado el dominio militar, no se habían jactado. No habían declarado nada. Simplemente habían actuado como parásitos. Un delegado escupió su escalofrío. Frunció el ceño. Prosperando al margen de nuestros sistemas, alterando el orden natural del comercio. Deben ser contenidos. Otro anciano del dominio Alani chasqueó las mandíbulas. La contención ya no es una opción. Están operando fuera de nuestro control. Sus mercados ahora dictan el orden económico. Flujo de 3 sectores exteriores y sus armas. Un representante de los Valari intervino. Sus zarcillos bioluminiscentes parpadeaban con estrés. Los descartamos. Pensamos que los brazos cinéticos eran reliquias, y aún así, nuestras propias fuerzas lucharon por defenderse de sus Vex de precisión. Tera enderezó los ojos, entrecerrándolos. Entonces les recordamos quién gobierna esta galaxia. Thor permaneció en silencio. Él ya sabía lo que se avecinaba, un despliegue de flota, un acto de fuerza, un mensaje. El Consejo no recurrió a la acción militar. A menudo, su poder se había basado en el dominio económico, la influencia política y superioridad cultural. La mayoría de las especies se arrodillaron antes de que la guerra fuera necesaria, pero la humanidad no se doblegó. Así que el Consejo se preparó para la guerra. La respuesta fue calculada y metódica, al menos en la superficie. Se reunió un destacamento de 6 Dreadnoughts, cada uno armado con lo último en armamento energético. El objetivo de la flota era simplemente un pequeño mundo independiente que había caído bajo la influencia económica humana. La declaración oficial lo calificó como una intervención, un movimiento necesario para restablecer la presencia del Consejo. Thor observó desde la sala de guerra cómo la flota partía. La vasta pantalla holográfica proyectaba el curso. Una abrumadora demostración de fuerza destinada a recordarle a la humanidad su lugar. Este será el fin de sus pequeños juegos. Vexteris dijo con voz cargada de certeza. Zorkaria Kree-Earl. La primera señal de socorro llegó incluso antes de que la flota llegara al planeta. La cámara se derrumbó. En silencio mientras la transmisión crepitaba a través de los altavoces, la estructura de mando comprometida, apuntando a un acorazado principal que no responde, la señal se cortó. Vextera se tensó. ¿Qué pasó? Una voz técnica titubeó, un alto consejero desconocido. Parece que se tragó saliva. Parece que el acorazado líder ha perdido todas las funciones de mando. Thor giró bruscamente hacia la pantalla. La flota, que antes se movía en perfecta formación, había comenzado a fragmentarse. La nave líder estaba a la deriva, los motores parpadeaban, sin signos de daño externo, sin explosiones, simplemente muerta. Una segunda transmisión llegó, frenética, bajo ataque, fuego de proyectiles desconocido, luego silencio la pantalla. El segundo acorazado se dobló, sus escudos seguían intactos, su blindaje intacto, pero algo atravesó la cubierta de mando. Un solo disparo, imposible. Alguien susurró. Thorn sintió frío, no por lo que había sucedido, sino por lo poco que había sucedido. Esto era. No era una batalla, era una demostración. La voz de Vextera interrumpió el silencio. Informe de estado. Las manos de la técnica temblaban mientras manipulaba la interfaz. 4 de los 6 Dreadnoughts habían perdido el mando. Funcionalidad. Sus sistemas estaban intactos,
pero sus tripulaciones de mando habían sido neutralizadas. El estómago de Thorne se revolvió. Un disparo por nave. La técnica asintió. Un disparo. Comandante. Sis dreadnoughts, sis capitans, sis bajas perfectas. La flota del Consejo había quedado inoperativa. Sin una sola descarga de respuesta. Este es un mensaje. Thorne murmuró. Quieren que sepamos de qué son capaces. La mirada de Vextera se oscureció. Retira la flota. Era una orden sin precedentes. El Consejo nunca se había retirado de esa manera, pero esto no era un campo de batalla, era un campo de ejecución y los humanos ya habían ganado. La retirada fue inmediata. Los dreadnoughts supervivientes se volvieron. Alejó su forma, una vez imponente, formas que ahora portaban el hedor del fracaso. La Cámara del Consejo permaneció en silencio durante un largo rato después de que nadie hablara, nadie se atreviera. Thor observó la desvanecida firma de la flota en la pantalla holográfica. Sus tentáculos neuronales. Aún así, los humanos nunca habían necesitado armas de energía, nunca habían necesitado una armada, porque un hombre con una sola bala podía acabar una guerra entera. Vexa exhaló bruscamente. Su voz era más baja ahora, pero no menos imperiosa. Debemos reevaluar. Thor se giró hacia él, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Esto ya no es una cuestión de contención. El alto consejero continuó. Su expresión era indescifrable. Esto es supervivencia. La Gran Cámara del Consejo Galáctico nunca había estado tan silenciosa. Ni siquiera durante la Gran Guerra de Unificación, cuando sistemas estelares enteros se habían alzado, había habido un momento de parálisis colectiva. El alto consejero Vextera se sentó. En la cúspide de la cámara, sus 6 ojos escudriñaban las filas de diplomáticos, señores de la guerra y dignatarios que una vez comandaron el destino de la galaxia con absoluta certeza. Ahora no eran más que sombras de lo que fueron. Su poder se reducía a una frágil ilusión. Thorne permanecía a su derecha, con sus zarcillos inmóviles y su expresión indescifrable. Siempre había sido un observador cuidadoso, un estudioso del poder y sus mareas cambiantes. Y ahora, por primera vez en su larga carrera, presenciaba la muerte de un imperio, no por guerra ni por revolución, sino por algo mucho peor, la irrelevancia. La reunión se había convocado en un intento desesperado por reafirmar el control y encontrar la manera de contrarrestar la autoridad que se les escapaba de las manos. Pero no se pronunciaron palabras ni se ofrecieron soluciones. El silencio se prolongó, sofocante, mientras cada miembro del Consejo lidiaba con una verdad demasiado grande. Fue devastador admitirlo en voz alta. Habían perdido no por conquista, ni por diplomacia, sino por precisión. Una sola batalla invisible había deshecho el tejido mismo del dominio del Consejo. La flota que habían enviado para aplastar la creciente influencia de la humanidad había regresado paralizada, no por fuego enemigo, ni por una cantidad abrumadora, sino por algo que no debería haber sido posible. Una bala por nave, 6 disparos, 6 capitanes. 6 ejecuciones perfectamente calculadas que habían dejado obsoleta su flota antes de que la batalla hubiera terminado. Ben comenzado, las implicaciones los habían destrozado. Las armas de energía que el Consejo había pasado siglos perfeccionando, los sistemas de escudo que alguna vez creyeron impenetrables. Las doctrinas estratégicas que habían regido la guerra interestelar, todas insignificantes ante una tecnología tan antigua, tan rudimentaria que la habían descartado como una reliquia del pasado. Los humanos no se habían adaptado al poder del Consejo. Simplemente lo habían ignorado, y eso era lo que más aterrorizaba a los Vex. La voz de Tera finalmente rompió el silencio, aunque no conservaba nada de su antigua autoridad. Debemos actuar. Nadie respondió. Se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas contra los bordes de su podio. Nos han superado en maniobras económicas, nos han humillado militarmente. Si no hacemos nada, nuestra influencia se erosionará hasta que no seamos más que figuras decorativas que presiden un imperio fantasma. Su mirada recorrió el asamblea, debemos reafirmar el control. Un delegado del dominio Zari, una vez entre los más acérrimos defensores de la supremacía del Consejo, soltó una risa sin humor. ¿Y cómo propone que hagamos eso, consejero? Despliegue otra flota. Más acorazados para que sus francotiradores los desmantelen a su antojo. Un murmullo de aprobación recorrió la cámara. Thorne no habló. No necesitaba hacerlo. La verdad ya estaba escrita en los rostros de todos los presentes. Esto ya no era una lucha, era una lenta e inevitable extinción. Habían subestimado a los humanos desde el principio, no solo su tecnología, ni solo su economía, sino su propia naturaleza.
Habían esperado desesperación. En cambio, esperaban obediencia. La humanidad había hecho lo imposible. Habían vuelto irrelevante al Consejo, y ahora sus propios ciudadanos comenzaban a verlo. Colonias enteras habían cedido. Desde la jurisdicción del Consejo, no a través de la guerra ni de la rebelión, sino simplemente abandonando los centros comerciales que antes dependían de la supervisión del Consejo, ahora funcionaban sin ellos. Las corporaciones respaldadas por el Consejo se vieron desangradas por clientes a medida que los competidores humanos de Bill ofrecían alternativas más rápidas, baratas y fiables. Y lo peor de todo, la presión había comenzado a extenderse hacia adentro. Incluso los propios funcionarios del Consejo, los burócratas, los diplomáticos y los ejecutores que una vez defendieron su dominio, habían comenzado a desertar. Al principio, solo eran unos pocos miembros de bajo rango que buscaban asilo en territorios controlados por humanos, alegando desilusión con el liderazgo del Consejo. Pero luego llegó el primer alto ministro, luego otro, luego un comandante de flota y luego todo un consejo gobernante de un mundo fronterizo. Bextera exhaló bruscamente, presionando sus dedos contra su sien. No podemos permitir que esto continúe. El delegado Zari negó con la cabeza. Ya ha continuado. Alto consejero, ya terminó. Una conmoción estalló desde la entrada de la cámara. Las puertas, adornadas con la insignia del Consejo Galáctico, antaño símbolo de autoridad incuestionable, se abrieron y los humanos entraron. No como peticionarios, ni como diplomáticos pidiendo reconocimiento. Entraron como si ya fueran dueños del lugar. Calloway lo skio. No llevaba armadura, no portaba un arma, no la necesitaba. Sus ojos recorrieron la cámara, observando a los funcionarios reunidos, los restos en ruinas de un antiguo gran imperio. Thor la observó, notando el sutil cambio en su expresión. No era triunfal, no era regodeo, era inevitable. Calloway dio un paso al frente y colocó una pequeña placa de datos en el podio central. No le quitaré mucho tiempo, dijo con voz tranquila. Entiendo que el Consejo está en una situación difícil. Una risa amarga resonó desde algún lugar de la cámara. Calloway continuó como si no la hubiera oído. No necesitas luchar contra nosotros. No necesitas resistirte. La verdad es que eres libre de seguir gobernando tus sectores, siempre que entiendas que ya no te necesitamos. Silencio. Thor sintió que algo se apretaba en su pecho. Las palabras no pretendían ser una amenaza. Eso era lo que las empeoraba. Calloway se giró ligeramente y miró a Bextera. Esto no se trata de conquista. Nunca se rechazó al Consejo. La Tierra. Porque pensabas que éramos una excepción. Inclinó la cabeza ligeramente. Pero lo que pasa con las anomalías, alto consejero, es que tienden a cambiarlo todo. Bextera no dijo nada. Simplemente se quedó mirando. El peso de la inevitabilidad lo oprimía. Calloway exhaló suavemente. Puedes resistir. Si quieres, puedes intentarlo. Reclamar lo que se escapa, pero tarde o temprano, incluso los regímenes más obstinados caen ante la misma verdad. Dio un golpecito a la placa de datos, activando una proyección holográfica. Sobre la cámara, un mapa de la galaxia conocida, y en él, por primera vez en la historia, el Consejo Galáctico ya no era la fuerza dominante. La influencia humana se extendió por las estrellas no a través de la conquista militar, sino a través de la diplomacia de infraestructuras, mercados de precisión puros e innegables, una red de conexiones que el Consejo ya no podía controlar. La humillación final no fue una batalla, no fue una guerra, fue una única realidad innegable: el Consejo estaba obsoleto. Zor exhaló. Había pasado toda su carrera creyendo en la supremacía del Consejo Galáctico. Ahora se daba cuenta de que simplemente había estado viviendo en un mundo que ya no existía. Calloway se giró hacia las puertas. No miró atrás. No lo necesitaba porque la historia ya había terminado y los humanos habían ganado.